Bueno, vamos a la Biblia, al libro de Génesis, ahí donde estamos, donde se ha desarrollado todo lo que se ha hablado. Génesis 2. Bueno, gracias a Dios por todo lo que se experimenta, ¿verdad? Siempre aprendemos demasiado. Dicen por ahí, ¿verdad?, que el padecimiento enseña lo que la paz no explica. Bueno, vamos a ver en el capítulo 2 de Génesis y en el versículo 15, ¿sí? Bueno, vamos a buscarlo ahí y vamos a hacer una oración, amén, para iniciar. Señor, gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Padre, por, Señor, lo que estás haciendo aquí en Pan de Vida. Bendito Dios, te doy gracias por ver, Señor, tu obra creciendo en nuestros hermanos, porque ellos están creciendo. Bendito Dios, Señor, porque tú les permites también atravesar las luchas necesarias, Señor, los ataques también que se puedan venir sobre la iglesia, Señor, sabiendo, Padre, que todo eso nos fortalece más, Señor, nos hace crecer más, como dice tu palabra. Bendito Dios, que aquellos héroes de la fe se hicieron fuertes en batallas, Señor. Bendito Dios, y tú, Señor, haces atravesar nuestras vidas por batallas para hacernos más fuertes, Señor. Bendito Dios, y yo les bendigo y sé, Señor, que bendito Dios, Señor, estás tratando con tu pueblo, Señor, con toda esta iglesia. Bendito Dios, es como si, Señor, tomaras un árbol, Señor, del tronco y lo sacudieras, Padre, Señor, para que caigan las hojas secas, Señor, aquellas ramas también, Señor, que impiden el avance de otras hojas, Señor. Esa sacudida, Señor, estás trayendo a manera personal, Señor, en algunos, Señor, que son parte de esta iglesia, y Señor, puedo pensar que a manera general, Señor, también vas a sacudir o estás sacudiendo a esta casa, Señor, con la intención tuya, Señor, de que el que está dando fruto dé más, Señor. Bendito Dios, con el deseo, Señor, de que, bendito Dios, la casa siga produciendo, Señor, siga produciendo más para gloria de tu nombre, Señor, como lo vemos en este día, Señor, a través de Cristo, que podemos decir, Señor, un ministerio que está produciéndose, que se está gestando, que está creciendo, Señor, y así más vidas, Padre, que se están desarrollando. Señor, yo sé que aquí estás porque puedo sentir tu presencia, Señor, y puedo sentir tu mirada, y Señor, puedo sentir tu gozo, Señor. Bendito Dios, para con este pueblo, Padre, Señor, donde tú incrementas más el favor tuyo, Señor. Bendito Dios, y que todo lo que ellos han hecho, Señor, para ti, Señor, todo el trabajo que han hecho, bendito Dios, para ti, Señor, va a ser muy bien recompensado, Señor, viendo vidas transformadas, Señor, y teniendo tu presencia de manera permanente, Señor, como dice la Biblia de aquel Obed, Señor, que guardó el arca del pacto, Señor. Bendito Dios, en servicio, Señor, en adoración, Padre, Señor, y tu presencia bendijo toda su casa en muy corto tiempo, Señor. Así sea sobre esta iglesia, Señor, que no pasen años en que se vea más tu bendición sobre este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Veo en visión a Dios escribiendo fechas y horas, y se ven imágenes de momentos en que ustedes han servido a Dios en cosas específicas. Veo cómo instruyen a personas para la alabanza, cómo instruyen jóvenes, cómo instruyen personas, cómo hospedan vidas, cómo han servido en trabajo, en hospedar, en atender, en suplir necesidades, en formar ministerios de alabanza, no solo aquí en la iglesia, en enseñar a otras personas a desarrollarse, en orar por jóvenes, en orar por personas nuevas, en hacer trabajo evangelístico. Todas esas cosas se ven como imágenes así bien rápidas de todo ese trabajo. Y veo a Dios como en un libro escribiendo fechas y horas, todo exactamente en el momento que se hizo todo. Y yo les bendigo y declaro que todo ese trabajo, tanto de años atrás como el trabajo presente que se ha hecho para la gloria de Dios,
todo está en el corazón de Dios, todo está escrito en el Señor. Yo profetizo, Padre, que tú vas a recompensar todo ese trabajo, Señor, y lo vas a hacer levantando nuevas generaciones, Señor, de servidores, Señor, nuevas generaciones de ministros, Señor, nuevas generaciones de grupos de alabanza, nuevas generaciones de predicadores, Señor, nuevas generaciones, Padre, de evangelistas, de pastores, de maestros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre celestial. Bendito Dios, todas esas fechas en ese libro, después veo que Dios como que las vacía, como si fueran letras en polvo, y las empieza a vaciar como en pues es un instrumento, una vasija, y todo eso Dios lo empieza a derramar sobre la iglesia, y es como un incienso. Eso ha sido una ofrenda a Dios, todo su trabajo, todo su servicio, todo lo que han hecho para Dios, en todo eso que hemos hablado, y cosas que no sabemos, pero ustedes sí, y obviamente Dios con más ganas. Todo eso ha subido delante de Dios como un incienso, en el nombre de Jesús, Padre. Y yo los bendigo, y así como fue con Obed-Edom, que guardó el arca del pacto, la cuidó, y entendemos cómo lo hizo por su nombre, Obed, servidor, adorador. Y esa actitud, esa vida de servicio, de adoración, guardó tanto la presencia de Dios, que tiempo después, cuando David lleva el arca y la lleva a Sión o a su casa, después habla la Biblia, hijos de Obed, sirviendo en el templo, sirviendo en la casa de Dios. Así declaro, Señor, que tú vas a recompensar ese servicio en las nuevas generaciones, Padre. Señor, que tú les le vas a levantar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Veo a Dios delante de ti, Juan, que pone su mano en tu cabeza, y Dios te declara: te voy a dar generaciones para que sirvan mi nombre. En el nombre de Jesús, Dios le pone la mano a los pastores, Lázaro, nuestra hermana Patti también, y Dios les declara: todo el trabajo no será en vano, y lo verán en vidas transformadas. Por ahora es como una sacudida que está padeciendo la iglesia, como procesos que se están viviendo, que se están experimentando. Pero es como cuando se cava la tierra, se golpea la tierra para poder echar cimientos más fuertes. Así en esta iglesia, Señor, estás escarbando muy hondo, y aunque la tierra se duele por el golpeteo para hacer esos pozos, Señor, bendito Dios, va a ser para bien, Señor, porque los van a hacer más firmes, Señor, van a poner cimientos más fuertes, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor. Y veo a Dios aquí al frente de ustedes, y Dios se siente su pensamiento. Dios diciendo: no ha pasado por su mente todavía la magnitud de lo que Dios quiere hacer en Pan de Vida, porque es grande lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Señor, yo los bendigo, Señor, con tu bendición, Padre, que derrama sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les dice: sigan adelante, sigan siendo pacientes, sigan caminando, sigan esforzándose. En el nombre de Jesús, sigan sirviendo así, sin ningún interés, solamente ofreciendo su servicio como un incienso de grato delante de Dios, como un trabajo que Dios siempre tomará en cuenta, en el nombre de Jesús. Que van a pasar los años, porque las obras de alguien que adora a Dios genuinamente, que sirve a Dios con todo su corazón, esas obras no terminan. Esas obras siguen de generación a generación. Esas cosas siguen testificando en los cielos para Dios, y por causa de eso Dios sigue respondiendo, bendiciendo otras generaciones por causa de todo ese trabajo, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Veo como un resplandor de luz que va atravesando generaciones y generaciones. Dios va a bendecir a muchas vidas, muchas almas, muchas familias. Van a ver la bendición de Dios en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y Dios te dice, Juan, como le dijo a Abraham: alza tus ojos y hasta donde alcances a ver, porque eso se te dará. Como Dios le dijo a Abraham: alza tus ojos y mira al norte, al sur, al este, al oeste, hasta donde alcance tu mirada, hasta donde tú cortes la visión, hasta donde tú creas que Dios puede dar, hasta ahí Dios te va a dar. Pero si tus ojos son así, una visión extrema, la visión de Dios, eso se te dará también, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy, Señor. Bendito Dios, gracias por tu iglesia que te cree, Señor,
en el nombre de Jesús, Señor. Amén, bendito Dios. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Amén. Amén. Crea estas cosas, porque normalmente pasan cuando no se ve nada, ¿sí? Cuando se ve todo lo contrario. Pero eso es normal, así trabaja Dios. Bueno, entonces Génesis 2:15, que es donde estamos. Dice pues ahí, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase, lo labrara y lo guardara. Bueno, acuérdense que en otras escrituras de esto mismo, pues decíamos que lo tomó al hombre para que el hombre que había formado, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Entonces, y pues por eso lo hemos enfocado en lo que es formación, ¿verdad? Formación por la palabra, sí, formación por los procesos o los tratos. Amén. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Bueno, entonces aquí ya lo pone en el servicio o en la obra que Dios le había encomendado al hombre. Sí, por eso dice que ahí lo puso en el Edén. Sí, si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, sí, ese lugar que Él nos comisionó, podemos decirlo así, ¿verdad? Desde nuestra vida personal, nuestras familias, nuestros matrimonios, hasta nuestros ministerios, porque son el área que Dios nos dio de trabajo. Sí, para Dios eso es un Edén. ¿Sí? Edén significa deleite, ¿sí? Deleite. De nosotros va a depender que se mantenga como un deleite. Amén. O sea, que si yo hago el trabajo que Dios me encomendó, mi vida va a ser un deleite para Dios. Sí, mi matrimonio va a ser un deleite para Dios. Mi familia va a ser un deleite para Dios. Y en este caso, el ministerio o la iglesia es un deleite para Dios, ¿sí? Mientras esté haciendo lo que Él mandó. Amén. El problema fue cuando, en este caso, ¿verdad? Cuando ya se hizo todo lo contrario que Dios dijo, al menos en cuanto a no tomar del árbol que Dios les mandó que no lo hiciera. Bueno, entonces la iglesia, que es lo que estamos hablando, las ayudas en la iglesia, son esa casa o ese ministerio para Dios es un Edén, es un deleite, ¿sí? Pero de mí va a depender que así se mantenga. Entonces, mucho me va a ayudar mi formación, ¿sí? Entonces, si yo soy formado por la palabra, si soy formado por las pruebas, ¿sí? Eso me va a ayudar a mantener ese huerto como un deleite. O sea, Dios siente placer en ese lugar. Amén. Entonces, cuando este hombre, bueno, Adán, está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, ¿sí? No sé si es ahí donde ya dice más abajo, donde empieza a poner los nombres, o si es antes. Pero el punto es que él estaba haciendo lo que Dios le mandó. O sea, él estaba trabajando, ¿sí? Y cuando él está haciendo eso, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda, ¿sí? O sea, pero no fue antes de no estar trabajando, pues fue mientras él obraba en lo que Dios le mandó. Entonces, cuando él estaba obrando en lo que Dios le mandó, entonces Dios dijo: ese necesita ayuda, ¿sí? Y ayuda idónea, ¿verdad? Que es una ayuda ideal, pues, ¿sí? Exactamente lo que él necesitaba. Entonces, si él no estuviera haciendo lo que Dios le pidió, ¿sí? Dios no hubiera dicho esas palabras. ¿Sí me explico? Entonces, como estamos hablando de ayudas, entonces fíjese todo el orden, ¿sí? Dios no, si Dios no nos, o si nosotros no permitimos que Dios nos forme, no se nos pueden dar ayudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se tiene que tener la capacidad para poder administrar todo en Dios, todo lo espiritual como también lo material. Pues a veces en lo natural no avanzamos mucho, ¿sí? Porque ni en eso se tiene una capacidad para administrar, ¿sí? Entre otras cosas, ¿verdad? Pero todo en Dios requiere formación para poder administrarlo, porque acuérdense, somos administradores, no somos dueños, ¿sí? Ni tampoco el padecimiento que podamos vivir nos hace merecedores, ¿sí? O sea, el padecimiento es formación para administrar, no es para merecer, ¿sí? Porque si fuera para merecer, pues nadie, lo único que merecemos es el infierno, ¿verdad? Y pues eso no es así. No, Dios nos hace padecer ciertas cosas o nos enseña con buena palabra, no con el pensamiento de para que merezcas, sino es para que administres, porque si no te formo y no te explico, no puedes administrar, ¿sí? Entonces, no puedes administrar este Edén,
que es la iglesia, su casa, ¿sí? Y pues ya viéndolo a manera general, pues es nuestra propia familia, ¿sí? Que ese es nuestro primer Edén. Si no somos formados o no nos dejamos formar, ni en nuestra casa vamos a poder administrar. ¿Sí? Acuérdense que los hijos son una herencia. Hay una escritura que dice son una recompensa de Dios, una versión, o es un galardón de Dios, ¿sí? Bueno, eso también se tiene que administrar. Amén. Bueno, si yo estoy haciendo el trabajo que Dios me encomendó hacer, entonces Dios va en su momento, ¿verdad? Va a determinar, necesita ayuda, ¿sí? Pero mientras no se haga lo que Dios nos mandó, pues Dios no va a decir necesita ayuda, ¿sí? Bueno, entonces ¿a qué nos lleva esto? Bueno, Dios nos dio una visión, ¿sí? Acuérdense que Dios, cuando levanta un ministerio, Dios primeramente le imparte una visión, si le transmite un sueño. Amén. Un ministerio no nace por algún título de seminario, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero no es ahí donde nacen los ministros, ¿sí? Un ministerio no nace cuando ya tiene 30 años en el evangelio y ya siente que puede. No, o sea, un ministerio se da luz, ¿sí? O bueno, Dios puede delegar un ministerio entre muchas cosas, ¿verdad? Cuando ha entregado una visión, ¿sí? Entonces Dios da una visión. Acuérdense lo que hemos dicho: un pastor no es solo un predicador o alguien que está al frente, no, es una persona que Dios le ha transmitido un sueño o una visión, es el portador de una visión, ¿sí? Si no tiene una visión no puede tener discípulos. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos una visión clara de lo que o entendemos para qué Dios nos llamó, ¿sí? O nos estableció en la iglesia, en este caso en el ministerio, pues yo no puedo crecer o desarrollarme, ¿sí? Pero cuando yo entiendo, Dios me puso ahí, ¿sí? Porque Él tiene esta visión para mí y tiene esta visión para esta iglesia. Amén. Cuando eso ya está bien definido, pues ahora lo que me corresponde es trabajar por esa visión, como le está haciendo Adán, ¿sí? Dios le entrega esa visión, por decirlo de esa manera. Tú vas a cultivar este huerto que yo planté, vas a hacer esto, vas a hacer esto, y le dio mucho trabajo, ¿verdad? Y entre eso pues vas a ponerle nombre a todos los animales, o sea, vas a darles identidad a todos, todas esas cosas, ¿verdad? Ese era el mandamiento, la visión de Adán, ¿sí? Yo tengo que hacer lo que Dios me mandó en este huerto para que se mantenga así, como un Edén o un deleite para Dios. Entonces, si yo estoy obrando en la visión de Dios para lo cual me levantó, va a llegar un momento donde Dios va a darse cuenta. Bueno, Dios siempre lo sabe, ¿verdad? Más bien va a llegar el tiempo donde Dios va a decir necesita ayuda, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo necesito trabajar en la visión, ¿sí? Y no apartarme de ella. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos una visión personal, ¿verdad? Sí, una visión como iglesia. Amén. Y debemos de tener una visión como familias, ¿sí? Que es en base a lo que Dios nos da en la iglesia, ¿sí? De ahí se desprende todo, ¿eh? Amén. Entonces aquí nos vamos desarrollando y todo. Entonces, si esto es así, entonces esto viene a ser un principio, ¿sí? ¿Qué viene a ser esto? Trabajar en la visión para que Dios me dé ayudas, ¿sí? Entonces, si esto es así, pues ¿qué es lo que va a pasar? A que Satanás va a buscar que uno no trabaje en la visión, ¿sí? Y le va a buscar de muchas maneras, ¿sí? Para que yo no trabaje en aquello para lo que Dios me llamó, ¿sí? Ya sea que yo me empiece a desviar, ¿sí? O se me empiece a confundir. Son muchas cosas. Amén. En este punto podemos decir que la visión es atacada, ¿sí? Y es probada también. Amén. Entonces Dios va a permitir, ¿sí? Que se presente el enemigo, o van a pasar muchas cosas en nosotros también, nuestra mente, nuestra propia vida, ¿verdad? No estamos perfeccionados, nadie, ¿sí? Nadie somos obra terminada, nadie estamos al 100%, nadie lo estamos. Entonces, en esa imperfección nosotros podemos ser causa de que esa visión se vaya frenando, ¿sí? Por eso necesita ser demasiado humildes y demasiado enseñables, amén, para que eso se vaya desarrollando. Entonces, nunca pensar que porque ya estamos sirviendo, pues yo ya lo alcancé todo, ¿verdad? Porque pues no, sí, al contrario,
cuando empiezas a servir con un corazón correcto, pues uno se da cuenta que a uno le falta demasiado, ¿sí? Y más cuando te llegan casos raros a la iglesia, ¿no? Sí, donde dices, híjole, ¿aquí qué hago? Sí, bueno, eso te hace ver pues la necesidad que tenemos de seguir aprendiendo, entre otras cosas, ¿verdad? Y eso es muy bueno, porque eso quiere decir que nuestra visión sigue hacia adelante, así que ya no estamos bloqueados. Esto yo creo que ya lo he dicho, pero así físicamente nuestro cerebro se abre al conocimiento, ¿sí? Cuando tiene aspiraciones, amén. Cuando no hay aspiraciones, pues está bloqueado, amén. Bueno, así también nosotros, cuando tenemos visión en Dios, nuestro espíritu se abre a aprender más, amén. Bueno, entonces pues, si trabajamos en aquello que Dios nos mandó a hacer, ¿sí? Dios va a empezar, o Dios poco a poco va a ir levantando esas ayudas, ¿sí? Y de verdad Dios va a ver las necesidades o el tipo de ayuda, por eso es idónea o ideal, ¿sí? Que yo voy a necesitar, ya sea desde ayudas en el ministerio, o sea, gente que predique, gente que enseñe, gente que ministre, o sea, gente que en esas áreas pueda ir desarrollándose, ¿sí? Gente con llamados ahí, o gente hasta en lo económico, ¿sí? Porque son ayudas idóneas, amén. Gente que tiene, Dios le hace entender el por qué está en esa iglesia, ¿sí? Pero todo tiene que ver con que se crea al mensaje, ¿sí? Puede haber mucha gente en la iglesia, pero si no se crea la palabra, no podemos ser ayuda, porque no creemos a la visión, amén. Entonces por eso Adán pues está sirviendo en el área, se está transmitiendo la visión, ¿sí? Bueno, a ver si no los hago bolas, ¿sí? Pero pues, después me está explicando bien. Bueno, vamos a leerla en Hechos, déjeme ver si es el 7, donde habla de los diáconos, ¿sí, verdad? Bueno, ustedes saben lo que está pasando ahí. Los apóstoles, pues aunque estaban sirviendo, ¿sí? Ellos habían descuidado la función específica que Dios les había dado, ¿sí? Ese Hechos 6. La encomienda de Dios para los apóstoles era estar orando, ¿sí? Y estar enseñando, ¿sí? Yo pienso, ¿verdad? Que ellos pues están tan acostumbrados al servicio, porque pues eso fueron sus 3 años y medio con Jesús, que el momento que se les delega una autoridad, pues ellos no sabían que era eso, ¿verdad? Yo creo que así empezamos todos, ¿no? Cuando estamos en el pastorado o cuando se inicia, pues tú no estás con el pensamiento de que la gente está para atender también. Tú estás con el pensamiento, yo estoy para servir, ¿sí? Y pues le entras a una cosa, le entras a otra, a todo le entras cuando se empieza. Y no es malo eso, eso está muy bien. Pero hay una prioridad para ellos, ¿sí? O sea, ellos dice ahí en Hechos 6 que ellos estaban atendiendo a las mesas, cosa que no era su obligación o su mayor responsabilidad, ¿sí? Sí era parte del servicio, pero no era su mayor responsabilidad. O sea, Dios no los había puesto para eso, ¿sí? No quiere decir que estaba mal que lo hicieran. Por ejemplo, no, pues Dios me llamó a predicar y yo no puedo acomodar sillas. Pues no, ¿verdad? O sea, no es ese extremo. Pero mi obligación, pues, es enseñar. ¿Sí me explico esa diferencia? Hace muchos años, cuando empezábamos a salir a otras iglesias, había una misión chiquita. Estaba en el patio de la casa. Y pues la mayoría, si no es que todos, era pura gente de años en el evangelio. Entonces estaba tremendo ir a ese lugar, ¿sí? Entonces íbamos y pues estaba uno todavía más joven, ¿sí? Entonces ahí se nos da lugar y predicábamos los domingos en las tardes. Pero había una persona que se sentía lo máximo ahí, ¿sí? Y pues era como el segundo al mando. Ahí está el pastor y luego seguía él. Sí, era como un copastor, pero era una misioncita, algo chiquito, pero pues eso era suficiente para dispararse su ego. Entonces el pastor me llegó a decir, no, es que hemos hecho campañas, sí, allí mismo en la colonia, pero él no es capaz de bajar una silla, sí, acomodar a la gente o cosas así. Él se baja con su Biblia en el hombro, sí, dijo en el hombro, aquí en el brazo, sí, se baja de la camioneta y espera que todo el mundo acomode todo, porque él nada más viene a predicar. Sí,
Entonces, para empezar, ni siquiera él era un líder, ¿sí? Entonces, su responsabilidad no era esa, ¿sí? Su prioridad no era esa. ¿Sí me están entendiendo? Y pues los pastores, gente de servicio, ¿verdad? Acomodando sillas, acomodando el púlpito, el sonido, o sea, gente que está acostumbrada a trabajar. Amén. Entonces a veces nosotros podemos perder el enfoque de nuestra prioridad, ¿sí? No, otra vez lo vuelvo a decir, ¿verdad? Bueno, ustedes, yo sé que en eso no se batalla, porque ustedes saben lo que es servir, ¿sí? Que barrer, lo que sea, ¿verdad? A eso se le entra, y así debe de ser, ¿sí? Pero mi prioridad sobre todas esas cosas es la oración y la palabra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque Dios me dio una visión, ¿sí? Y esa visión se va a alcanzar si yo estoy cumpliendo el trabajo que a mí me toca. Entonces, imagínese sirviendo en todo lo demás, pero sin estar orando, y siempre como que delegando a otros para que otros prediquen y no yo. ¿Sí me entiende? Cuando la responsabilidad es mía. No está mal pues motivar o impulsar a alguien más, ¿verdad? Porque esa visión es la que tenemos, sí, que Dios levante obreros, y pues en ese pensamiento tú quieres impulsar gente, que otros también le entren, ¿verdad? Pero otra cosa sería con que, híjole, no tuve tiempo, o no quise, o no, yo no puedo. Si mejor ponemos al que sí le salen más las palabras, sí, y yo estoy perdiendo mi responsabilidad. ¿Sí me están entendiendo? Entonces los apóstoles, mis hermanos, están cometiendo ese error. Se entiende porque pues eran nuevos en esto, sí, les digo, ¿verdad? Probablemente ellos estaban acostumbrados al puro trabajo, sí, porque el Señor así los traía también, ¿verdad? Que a ver, que acuéstenlos y denles de comer ustedes, sí, que repartan esto, y a ver, que no se me amontone la gente, sí, el Señor, ¿verdad? Y todos ahí trabajando, sirviendo, los 12, y de repente los ponen en una posición. Ahora ustedes son los pastores y ustedes van a dirigir a toda esta gente. Pues como que todavía no les caía el 20, sí, probablemente, ¿verdad? Entonces dice ahí en Hechos que ellos estaban atendiendo a las mesas, sí, por encima de su verdadera obligación, sí, que era orar, porque ahí lo dice en Hechos 6, para que nosotros volvamos a la oración y al ministerio de la palabra, sí. Cuando dice ministerio de la palabra se refiere a la enseñanza, o sea, ellos ya no predicaban, ¿sí se dan cuenta? Sí. Entonces, por atender a las mesas, dejaron de predicar y dejaban la oración. Entonces Dios va a venir y va a decir: a ver, ¿qué estás haciendo con el huerto que te encomendé? ¿Sí? No, pues aquí estoy limpiándole el surco, sí, quitándole hojitas. Sí, está bien, pero les estás echando agua, ¿sí me entiendes? O sea, les estás dando palabra, estás poniendo vallado alrededor con tu intercesión. Sí, no, pues no, yo nada más sé pintarles el tronco con cal, ¿verdad? Porque no se hace otra cosa. No, es que a ti tu obligación es darles agua y resguardarlos, o sea, oración, el vallado, ¿no? Y enseñanza, para que ellos estén creciendo. Amén. Pocas palabras, ¿verdad? Métete más conmigo, sí, para que yo te dé palabra, porque si no, esos árboles se te van a morir. Amén. Y si tú tienes la visión de que esos árboles se conviertan en obreros, tú necesitas estar pegado a mí. Amén. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Probablemente, pues bueno, según lo que dice aquí, pues ellos dejaron de orar, sí, aparentemente por lo que él dice, el apóstol Pedro, y dejaron de enseñar por atender cosas que, aunque no eran malas, no era su prioridad, ¿sí? Entonces Adán estaba trabajando en lo que era su responsabilidad, ¿sí? En la visión que Dios le encomendó. Si él dejaba de hacer eso, Dios podía decir: bueno, tú no puedes tener ayudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que yo te encomendé, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que yo me tengo que enfocar en la visión, ¿sí? Estar trabajando en ella. Va a haber muchas cosas que me quieran sacar, ¿sí? Una de ellas puede ser la prueba. Amén. La prueba lo que está haciendo es perfeccionarme en eso. Más bien pudiera ser el desánimo, ¿sí? Bueno, les dije Hechos, pero no lo leímos, ¿verdad? Pero bueno, aquí enfrente sí lo leyeron. Sí, pero sí se acuerdan de esa escritura, ¿verdad? Si no, ahí lo podemos ver. Yo creo que ya les hablé alguna vez sobre Habacuc, ¿no? Cuando habla acerca de la visión, que la visión tardare, ¿sí? Hay un momento donde este hombre, creo que es el capítulo 2, el 3,
Bueno, este hombre empieza a hablar con Dios y dice: delante de ti voy a exponer mi queja, ¿sí? Y empieza a hablar, ¿verdad? Y Dios le empieza a hablar. Bueno, tú tienes que, escribe la visión, le dice, ¿sí? Entonces él quería quejarse delante de Dios por la situación y Dios lo enfocó. Dice: a ver, no, ¿sí? No te salgas de la visión, ¿sí? Este es el capítulo 2. Vamos a leer eso, ¿sí? Eso está muy bien. Dice: sobre mi guarda estaré. Esto es el profeta Habacuc. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder. Fíjense lo que dice: tocante a mi queja. O sea, algo está pasando en él. Sí, creo que si leemos más arribita, pues nos habla de padecimientos, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que la situación lo está desenfocando. Eso es a lo que quiero llegar, ¿sí? Si yo me desenfoco del propósito de Dios por las situaciones que esté viviendo, ¿sí? Eso puede hacer que yo me desvíe de la visión y eso retrase que Dios levante ayudas. ¿Sí me está entendiendo? Entonces Adán no se desenfocó, al menos en ese momento, para que Dios dijera: él necesita ayudas, necesita una ayuda idónea. Si necesita, la iglesia está creciendo porque están enfocados en la visión. Si se están desarrollando, necesita gente que le invierta o que siembre en sus ministerios. Yo le voy a dar gente, ¿sí? Pero ellos están enfocados nada más. En el caso de Adán, ¿verdad? Enfocado en su trabajo, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Está creciendo el pueblo. Ellos necesitan quien atienda a esos niños también. Necesitan ayuda, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque aquel Adán está enfocado en su visión, ¿sí? Entonces puede haber cosas que nos saquen de ahí, ¿sí? Pueden ser las luchas, el desánimo, el sufrimiento, el padecimiento, tentaciones o ataques del diablo, o nuestra mente, que esa es la peor, ¿verdad? Es el enemigo más tremendo. Entonces en este caso, pues el profeta está: yo vengo a quejarme, ¿sí? ¿Por qué me está pasando esto? Amén. Y síguele al siguiente versículo. Dice: Jehová me respondió, escribe la visión. O sea, como que no sé, no me salgo con ese rollo, ¿verdad? Tú enfócate en la visión. Amén. Entonces, mis hermanos, a veces, bueno, no a veces, siempre la visión va a ser probada, ¿sí? Y no tanto la visión, ¿verdad? Es nuestra firmeza en lo que Dios nos habló. Y ahí, mis hermanos, Dios va a decir: aquí no te puedes quejar, ¿sí? O sea, no cabe la queja, ¿sí? Aquí tienes que enfocarte, porque esa queja está brotando de ti porque te desenfocaste. Amén. Acuérdense lo que dice el salmista, ¿no? Asaf, que eso también normalmente se nos ha enseñado. Pues el salmista está igual, se empieza a quejar porque él se desenfocó, ¿sí? Y él se empezó a ver, dice ahí, la prosperidad de los impíos. O sea, ya no veía a Dios. Él bajó la mirada, se desenfocó, ¿sí? Empezó a ver que a otros les iba mejor. Eso nos puede pasar. Ya en el capítulo 3 donde ya dice, ¿no? Aunque la visión tardare, ¿sí? Más se apresó hasta el fin. Lo dice ahí: espérala, porque sin duda esta va a llegar, ¿sí? Pero te está haciendo entender, se puede tardar, ¿sí? Pero y en ese, mientras llega, ¿sí? ¿Cómo está nuestra alma? Amén. Se puede desestabilizar si yo no me enfoco en Dios y me enfoco en la prosperidad de otros, o me enfoco en que a otros sí se les puede estar dando, ¿sí? Esas cosas sí calan, cuando se empiezan a hacer las cosas bien para Dios, ¿sí? Y no ves resultados inmediatos o los que uno espera, y entonces ves que lo que uno espera se le da a otro que no está haciendo las cosas bien, hablando ya en el ministerio. Esas cosas sí calan, ¿sí? Porque tú sientes: pero ¿por qué, Señor? ¿Sí? Yo si tuviera esos recursos que aquel pastor tiene, ¿sí? Con todas las tonterías que habla, con todas las, cómo tiene al pueblo todo confundido, pero con todo ese recurso material, yo haría esto, ¿sí me entiende? Señor, pero ¿por qué tiene tanta gente? ¿Sí? Si está enseñando todo por sin ningún lado. Entonces todas esas cosas nos pueden mover, ¿sí? Y ¿sabe por qué Dios no lo responde inmediatamente? Para que yo aprenda a enfocarme en el huerto que Él me dio, ¿sí? Entonces si yo me empiezo a desenfocar, Dios va a decir:
todavía no te pueda dar ayudas, ¿sí? Porque no estás enfocado en lo que yo te llamé. ¿Sí me está entendiendo? Entonces eso nos puede pasar de manera personal, ¿verdad? Ya no nada más como pastores, ¿sí? Pero siempre va a haber algo, porque el diablo sabe, ¿sí?, que tiene que atacar ahí. Amén. Porque él está empezando a entender, por lo que hablamos, cómo se ven las cosas en la iglesia, la visión que Dios tiene aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues él tiene que atacar, ¿sí? Y Dios va a permitir ciertos ataques para nuestro beneficio. Entonces aquí el profeta Habacuc, pues él empieza a decir: no, pues ahora sí, Señor, voy a meterme a tu presencia y yo me tengo que quejar porque está pasando esto en mí, y yo espero una respuesta tocante a mi queja, decía el versículo anterior, ¿verdad? Sí, o sea, yo espero que Dios me responda. ¿Por qué está pasando esto? Si estoy haciendo su voluntad, si estoy haciendo lo que Él me mandó, ¿sí? Entonces el Señor ya le empieza a hablar, ¿sí? Y es lo que leíamos en el versículo anterior. Ay, ponme en el otro, porfa. Entonces fíjense lo que Dios le responde, ¿sí? Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? No te desenfoques, ¿sí? Todas estas cosas que puedan pasar están dentro de lo normal, pero tú enfócate en tu llamado, tú enfócate en tu visión, ¿sí? No te salgas de ahí. Entonces Dios lo busca enfocarlo y dice: escríbela, ¿sí? Y declárala. O sea, no permitas que ni el pueblo se desenfoque por la situación que pueda haber, ¿sí? El diablo es un estratega, amén. Y bueno, en cuanto ataque el enemigo, pueden venir cosas. Por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, pues la serpiente los desenfocó y los llevó a la desobediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que intentó la serpiente, o lo que logró, fue centrar al hombre como la prioridad de esa visión. ¿Sí me entiende? Si tú vas a ser como Dios, nos decían el domingo, y eso es así allá en la iglesia. En el satanismo, el diablo no tanto se presenta como yo soy lo máximo y tú me tienes que adorar porque yo soy todo, ¿sí? El diablo lo que quiere hacer es centrar al hombre como el todo, y en eso él recibirá adoración. Y así lo ha hecho siempre, ¿sí? Porque ese es su pensamiento, ¿verdad? Yo quiero ser como Dios, ¿sí? Y a los hombres es: tú puedes ser como Dios, amén. Entonces, ¿qué es lo que hace una falsa doctrina? Pues te trata de enfocar o de establecer al hombre como el centro de todo, ¿sí? El centro de todo eres tú, ¿sí? Y todo lo demás tiene que girar alrededor de ti. Entonces, eso nos puede ir desenfocando de la visión, cuando la visión es que el centro de todo es Dios, ¿sí? Que todo lo que hacemos es para Dios, que si se alcanzan un propósito es para que Él se glorifique, que si Dios nos dio una visión de formar vidas y restaurarlas, el único fin no es de darnos a conocer o que sea famosa la iglesia, sino que Dios se glorifique, amén. ¿Sí está claro? Entonces el ataque que puede venir del enemigo nos puede desenfocar, ¿sí? Ataques al pensamiento, sí, ataques aquí dentro de la iglesia, porque esas cosas se dan, los roces, los comentarios, los chismes, ¿sí? Digo, ¿verdad? Esas cosas son normales. Lo que no es normal es que eso permanezca y que abunde, ¿sí? Entonces esas cosas se pueden dar porque todos somos lo vil y lo menospreciado, ¿sí? Entonces es normal que en algún momento se malinterpreten cosas, se comenten cosas o se enreden situaciones, ¿verdad? Lo que no está bien es que no se sepa cómo solucionarlo en cuanto al pueblo, y pues peor el pastor, ¿verdad? O sea, de decir: ¿saben qué? Ya esto no, sí, porque esto no se puede hacer, esto está ofendiendo a Dios, sí. Por eso en la escritura que dice, creo que es en Isaías: los murmuradores aprenderán doctrina. O sea, a falta de enseñanza, la murmuración crece más, sí. Entonces, cuando el pueblo está enseñado, se supone que debe de pelear. No, es que nos enseñaron que esto no está bien, entonces hay que poner un alto a esto, amén. Pero cuando no hay enseñanza, pues es más fácil soltar la lengua, ¿sí? De una forma pues peor. ¿Sí me está entendiendo? Pero bueno, al punto que quiero llegar es la lucha contra nosotros, que nos puede desenfocar de la visión, amén. Entonces, ¿cómo es que nos puede desenfocar o nos podemos desenfocar de la visión? Por causa nuestra, sí, por nosotros mismos.
cuando condicionamos todo, ¿sí? Cuando dependemos de sensaciones. Esto es bien importante y pues yo sé que se lo he dicho muchas veces, pero cuando nosotros condicionamos la visión a las sensaciones o a los resultados visibles o hasta materiales, ahí estamos mal, ¿sí? No, Dios le está diciendo al profeta: tú escribe la visión, decláralas en tablas. O sea, yo puedo entender, ¿verdad?, que se refiere, escríbela en la gente, ¿sí? O sea, los pocos o muchos que haya ahí, tú transmíteles esta visión y escríbelas en sus vidas. O sea, que se arraiguen sus vidas. Sigue hablando, no te desenfoques de eso. Entonces a veces, mis hermanos, la situación interna nos puede desenfocar, ¿sí? En el caso de Asaf, en ese salmo, pues lo está desenfocando el desánimo de no ver la prosperidad que él quiere, ¿sí? De no ver el avance que él quiere en su vida, en su ministerio. Amén. Entonces todos vamos a ser probados en alguna área de nuestra vida. Cuando se tiene la aspiración a servir a Dios, siempre va a ser así. Si no hay atajos, no hay forma de cruzar a la tierra de promesa si no hay un desierto. No hay forma de llegar al cumplimiento de nuestra visión si no se pasa por algo. Eso es inevitable, ¿sí? Está claro eso, ¿verdad? Si yo no lo entiendo y lo acepto, me va a alargar todo. O sea, pueden pasar años. Hace muchos años también una persona se me acercó a mí para quejarse de mí, ¿sí? Empezó a decir: es que tú no debiste hacer cosas así. Según él lo hizo de una forma muy espiritual, ¿verdad? Pero cuando yo lo escuché, decía: esa persona en su vida ha dejado que Dios lo trate, porque todo lo que está diciendo es humano, ¿sí? Obviamente pues uno no se puede discutir, ¿verdad? Nomás sí, está bien, ¿verdad? Pero uno dice: ese hombre nunca Dios lo ha tratado. Si esa persona no sabe lo que es un trato, no sabe lo que es un desierto, y no porque Dios no haya tenido la oportunidad de meterlo, ¿verdad? Es porque esa persona nunca ha querido, nunca ha dejado que Dios le meta las manos. Amén. Entonces no se trata de estar así, ¿sí? Mucha elocuencia, mucho conocimiento teórico, pero nada de formación. Amén. No se trata de eso. Entonces a veces las situaciones internas, que eso es lo que yo quiero que usted vea, nos pueden desenfocar. El desánimo, ¿sí? El rencor, tanto se está hablando aquí, ¿sí? La frustración, la depresión, cosas internas. Amén. Cosas que nos empiezan a desestabilizar emocionalmente o en la mente, ¿sí? Si yo no aprendo a darle la lucha a eso, me va a desenfocar, ¿sí? Porque al salmista lo estaba desenfocando. El hecho de sentir que de nada servía obedecer a Dios por no prosperar, ¿sí? Entonces las cosas internas, mis hermanos, amén, esas cosas se van a mover. Si ustedes tienen la aspiración a ser servidores en la iglesia, tenemos que aprender a luchar contra eso, ¿sí? Si no aprendemos a esa batalla, siempre vamos a ser niños, ¿sí? Nunca vamos a madurar. Entonces no podemos ser ayudas, ni podemos ser servidores, ¿sí? Porque nuestros pastores, no existe uno solo que sea perfecto, ¿sí? Y en su imperfección, por eso requiere ayudas, ¿sí? Está claro. Entonces si yo condiciono mi lealtad a la visión en base a la perfección o a que se me trate como yo quiero o como yo pienso que se me debe tratar, yo no puedo ser siervo, ¿sí? Fíjense bien, hay una escritura en el libro de los Hechos al principio. Los apóstoles dicen: ¿saben qué? Aquí andamos mal, porque el Señor Jesús estableció 12 apóstoles y pues ya perdimos uno, ¿verdad? Porque Él entregó al Señor. Entonces necesitamos establecer las cosas como el Señor Jesús las puso. Y ellos dijeron: hay que tomar de los que han estado con nosotros desde el bautismo de Juan, ¿sí? Hasta que el Señor subió al cielo. De esos vamos a tomar uno que tome el lugar que dejó Judas, ¿sí? Y nada más había 2. Amén. Entonces, ¿por qué? Como dice el pastor Matías, las estadísticas te hacen ver que siempre es un remanente, los que llegan hasta el fin. Entonces ya dicen: bueno, Matías y el otro que no recuerdo su nombre. Entonces ya dicen: bueno, de estos 2, Señor, tú dices quién. Tú eres el que conoce los corazones y tú decides quién va a ser el bueno. Y pues ya ponen a Matías, ¿verdad? Pero lo que quiero que usted vea es que en base a qué los llamaron,
en base a fidelidad, lealtad. Porque desde el bautismo de Juan, o sea, desde que empezó Juan el Bautista, ¿sí? 3 años y medio, no sabemos cuánto tiempo estuvieron con Juan, ¿verdad? Sí, porque ellos eran discípulos de Juan en un principio. Juan les dijo: he aquí el Cordero de Dios, y lo empezaron a seguir. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron con Juan? Pues no sé, ¿verdad? Quiero pensar que fueron más de 3 años y medio con Jesús, más lo que estuvieron con Juan, ¿sí? Todo ese tiempo ahí, ¿sí? Probablemente vieron errores en Juan, porque Juan el Bautista también tenía lo suyo, ¿verdad? ¿Sí? Vieron cosas. Usted sabe que los 12 apóstoles, la mayoría no era de los de que todos se llevaban, ¿sí? Había gente que era, por ejemplo, los publicanos eran, ¿no? Los recaudadores de impuestos, sí, que para los judíos eran traidores, sí, otros de otras ciudades, o sea, eran diferentes grupos, sí, pero a pesar de eso no se separaban, se mantenían. Por eso usted ve que había momentos donde ellos: no, Señor, pues a mí ponme a la diestra, y a mi hermano ponlo a la izquierda. Y los otros: ¿y por qué a ellos? O sea, pues había cosas entre ellos, ¿verdad? Pero el Señor inmediatamente les aplacaba todo, ¿verdad? Pues era el Señor, sí, y rápidos, tranquilos, esto es así y así y así, y les apaciguaba todo. Pero lo que quiero decir es que, aunque había todas esas cositas, se mantenían leales, ¿sí? Se mantenían fieles. Entonces, ¿eso qué significa? Que su condición anímica o su situación interna no condiciona su fidelidad. Eso es ser maduro. Y esas son las verdaderas ayudas. Amén. Los que por cualquier situación se empiezan a tambalear, aguas. ¿Qué pasó con Marcos? ¿Sí? Los apóstoles, bueno, eran los primeros misioneros, Pablo y Bernabé. Salen enviados, primer viaje misionero. Siempre en cada viaje había una confrontación contra demonios fuertes, ¿sí? Primer viaje, pues me parece que fue Bar Jesús, ¿no? Segundo viaje, la Divina, ¿sí? Tercer viaje, Diana. O sea, esto iba a una dimensión más fuerte. Y Diana pues no era un demonio de Éfeso nada más, era la reina de toda Asia. O sea, era un principado pesado. Y Pablo lo encararon, y por eso les fue como les fue, ¿verdad? Se puso fea la cosa. Pero bueno, cada viaje iba subiendo el tono o el nivel de autoridad de estos hombres. Pero en el primer viaje pues va Juan Marcos, ¿sí? Y pues ya dice la Biblia que a medio camino los dejó. Eso es falta de lealtad, ¿sí? No sabemos por qué, no recuerdo si especifica la Biblia, pero dijo: hasta aquí le dejamos y ahí nos vemos. Se regresa, y el segundo viaje pues ya ven que Bernabé era pariente, ¿verdad? Dijo: no, es que él tiene que ir con nosotros. Pablo dice: no, porque él nos abandonó, nos la va a aplicar otra vez. Sí, y no va, y ahí hubo broncas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿en base a qué Pablo estaba rechazándolo? Pues en base a que no había lealtad. Sí, gracias a Dios Pedro lo rescató y lo formó, y por eso tenemos el Evangelio de Marcos, sí, porque Dios tuvo misericordia de él por medio de un Pedro. Pero bueno, entonces el punto es la lealtad, fidelidad. Entonces, si yo, como parte de la visión de la casa, ya no solo el pastorado, los que estamos o los que son parte del ministerio que encabezan nuestros pastores, ¿sí? Que pretendemos ser ayudas y ser servidores, si yo no entiendo lo que es lealtad, me va a costar mucho, ¿sí? Yo no puedo ser un prospecto a ser servidor. Y no estoy hablando o sea, yo no soy prospecto al ministerio, vamos, ¿sí? Acuérdense que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? Esto encarga a hombres fieles, ¿sí? O sea, la prioridad que tú tienes que ver es lealtad, ¿sí? Que hayan estado contigo desde el principio, que en tus riegues, sí, que seguramente los tienes, Timoteo, sí, ellos hayan dicho: esa es la autoridad, sí. Obviamente no estoy de acuerdo en aquel desliz, pero yo sé que se va a enderezar, porque ese hombre o esa mujer aman a Dios. Amén. Esa gente teme a Dios, y sé que si Dios les dice: aquí la regaste, se van a enderezar, sí, porque temen a Dios. Yo sigo ahí. Entonces, por eso yo digo, ¿verdad? Es que no es nada más. Y si eso no lo entendemos, de verdad nos va a costar mucho, ¿sí? No es nada más ver a un predicador, es ver a un administrador de mi herencia. ¿Sí me entiende eso? Eso cuesta.
¿sí? Cuesta mucho entenderlo. A mí me decían, ¿verdad? Es que yo no puedo entender cómo un hombre puede tener mis promesas. Y yo le decía, pues ni yo, pero ahí está en la Biblia, ¿sí? Dice la Biblia que mientras el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Mientras tanto, toda su herencia, toda, está en manos de tutores, ¿sí? Y administradores, dicen otras versiones. Entonces, ¿quién son esos? Son tus pastores. Amén. Entonces, si yo nada más veo gente defectuosa o un predicador, me va a costar ser leal, ¿sí? No, yo tengo que ver el que administra mis promesas, ¿sí? En la mano de esa persona y en sus oraciones está mi bendición, ¿sí? Su mensaje, sus actitudes, su carácter o su ejemplo está transformando mi vida, ¿sí? Yo llegué destruido, llegué todo amargado, todo cautivo, todo endemoniado, como quiera que usted haya llegado, pero el mensaje que oí de esas personas, el trato que dieron hacia mi vida, la enseñanza, el ejemplo, la administración, la consejería, todo eso me está transformando la vida, ¿sí? Entonces yo no puedo ser desleal. Y aparte de eso, son mis padres los que administran mi bendición. ¿Sí me entiende eso? Si yo no entiendo esas cosas, yo no voy a poder ser una buena ayuda. Entonces, dejar cuánto tiempo vamos. Por ejemplo, ¿verdad? Había mucha gente que no querían a Pablo. Y uno puede decir, es que no es posible, ¿verdad? ¿Cómo pueden pensar mal de Pablo? ¿Sí? Y a veces así uno dice, ¿verdad? Yo, lo personal, yo digo, es que ¿cómo no le pueden creer al hermano Matías? Sí, lo que dice, la pasión, la fe, el amor a Dios, la revelación. Eso es en mi caso. Digo, no, pues no, pero hay gente que no cree. Pues si a Pablo, si a Jesús, ¿sí? Si de Jesús hablaron, pues cuanto más de uno que está todo por sin ningún lado, ¿verdad? Entonces imagínense el apóstol Pablo, ¿sí? El pionero en los gentiles, el apóstol Pablo, ¿sí? El escritor de 14 cartas, ¿sí? Que andaba de un lado a otro llevando el evangelio. Bueno, había gente que decía, ese no es apóstol, ¿sí? Ese es un apóstata, como ahora dicen, ¿verdad? Apostolobo, ¿sí? No, ese es un hijo del diablo. No puede ser apóstol porque vive más en prisión que en las calles. Ese no puede ser un ministro porque se la pasa más sufriendo que andando bien, ¿sí? Porque Pablo, ya saben, ¿verdad? Hay una carta, creo que es en Corintios, donde les dice, ¿sí? Cuando defienden su ministerio, les dice, ¿esos son ministros? Y entonces Pablo les dice, yo más. Y suelta su currículo en persecuciones, entonces en angustias, en desvelos, en ayunos, en naufragios, en azotes, un montón de cosas todas sufridas. Y la gente, ¿cómo iba a decir? Ah, sí, cierto, él es un apóstol por todo su sufrimiento. Pues decían, pues ¿cómo va a ser apóstol con tanto sufrimiento? ¿Sí me entiende? Entonces había gente que dudaba mucho de él, que hablaba muy mal de él, ¿sí? Pero siempre había un grupito, ¿sí? Que un Timoteo, que un Silas, ¿sí? Un Epafrodito, un Lucas, ¿sí? Aquila, Priscila, Apolos, que también recibió mucho de ellos. Ellos no se enfocaron en todo eso que los demás veían, ¿sí? Ellos se enfocaron, este trae un tesoro que me está bendiciendo a mí, ¿sí? ¿Se imaginan Lucas? Que él escribió el libro de los Hechos y él ahí andaba. Persecuciones, que los naufragios, que de un lado a otro, que iban a un lugar y a la cárcel, que iban a otro lugar y otra vez problemas. En algunos momentos él estaba ahí, ¿sí? Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Silas, ¿sabes qué? Dios me está mandando a tal región, vámonos, ¿sí? Porque Dios me habló en una visión, ¿sí? Y ahí van los dos, llegan a ese lugar y a la cárcel, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pensado Silas si no hubiera sido leal? Pues estás loco, ¿cómo se te ocurre? Yo no sé por qué te hago caso a ti. Bien decía mi mamá, ¿verdad? No vayas con él, no vayas con él, ¿sí? Pero no, yo tengo que estar ahí. Y no se ve esa actitud. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Silas en la cárcel? Alabando a Dios con Pablo, o sea, diciendo, gloria a Dios que estamos aquí, Dios realmente nos envió. Amén. Entonces siempre la demanda principal es lealtad, ¿sí? Y esa lealtad según Dios, no está condicionada, ¿sí? A cómo yo me pueda sentir. Sí, está claro, hermano, es como el matrimonio, ¿sí? Tú eres leal independientemente de cómo te sientas,
Si te sientes muy bien, te sientes muy enamorado o ya no te sientes tanto, ¿sí? Tú eres leal porque guardas un compromiso, entre otras cosas, ¿verdad? En eso va reviviéndose ese amor, ¿sí? Pero no siempre se siente. Entonces mientras se sienta o no se sienta, tú no vas a andarte divorciando y luego te casas con otro. Ya se me acabó el sentimiento, ahora vas con otro, y se te acabó y vas con otro. Eso no es lealtad. Acá es igual, ¿sí? Entonces, si usted y yo no logramos ver el Edén, ¿sí? Lo que Dios le comisionó, o ¿cómo lo puedo explicar? La autoridad, la comisión, el llamado que Dios le dio a los pastores, yo no voy a poder serles leal, ¿sí? Yo siempre voy a estar viendo o tratando de buscar más sus defectos, ¿sí? Que el tesoro que está metido ahí. O sea, voy a ver más el barro que el tesoro que traen dentro. Amén. Y eso, mis hermanos, nos hace desleales, ¿sí? Pues que son bien tremendos. Y ya escuchas un chisme por un lado. No, sí es cierto. ¿Y por qué lo hace? Bueno, ¿y cómo sabes que así fue? O sea, lealtad no debe estar condicionada a lo que yo sienta, ¿sí? Entonces Pablo le dice a Timoteo: tú vas a ser el pastor aquí. Todo lo que yo te he dado, lo que Dios te ha dado a través de mí, tú se lo vas a dar a gente fiel como tú, ¿sí? ¿Qué les dijo el Señor a los apóstoles? Vayan y hagan discípulos, hagan gente como ustedes, igual de fieles, de constantes, ¿sí? Se lo vas a dar a hombres fieles. Y luego después dice idóneos para enseñar, o sea, ideales, o que no solamente aptos para enseñar, dice ahí, así que no solamente tengan carácter, sino que también tengan llamado, ¿sí? O como dice Juan, ¿verdad? Actitud, lealtad, fidelidad, y aptitud, el don. Pero ese es otro rollo, ¿verdad? Entonces el punto ahí es la fidelidad. Entonces, pues, si yo condiciono mi obediencia y mi fidelidad a mis estados de ánimo, ¿sí? Yo no voy a ser un buen servidor. Amén. Tampoco voy a ser un buen pastor, ¿sí? Pero yo no voy a ser un buen servidor. Es que me cae gordo ahorita Juan, ¿sí? Ahorita ando bien enojado con Juan y con Ale, ¿sí? Con el hermano Lázaro y la hermana Pati cuesta más trabajo enojarse, ¿verdad? Porque son mucho más pacientes, ¿sí? Pero a lo mejor con los demás sí. Si no, ya no los aguanto. Ahorita estoy enojado con Ale, ¿sí? Y no, ahorita no es mi pastora, ¿sí? ¿Y por qué? Entonces, nada más cuando te trate bonito es tu pastora, ¿sí me entiende? Eso no es lealtad, ¿sí? O que se me pasa por la mente: yo no sé qué estoy haciendo en esta iglesia, ¿sí? Acá, hijo, una vez me dio en un sueño o visión, no me acuerdo, a lo mejor ya se las dije. Me decía la persona: no, que soñé que cuando estábamos en Fraccionamiento, que se caía del local, se derrumbaba el local, y que usted estaba sentado en el camellón de ahí viendo y llorando porque se había caído el local. Y fíjense lo que me dijo. Y yo, pues, pasó por mi mente: pues ya vámonos al arca. Yo dije: canijo. Y yo por dentro dije: qué lealtad tiene, ¿verdad? En lugar que diga: pero yo pasó por mi mente, ¿en qué le ayudo, pastor, para volver a levantar? No, primero pasó, ya me voy, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? Entonces eso no es lealtad. O sea, híjole, ya no hay tanta gente como había. Ya veo más sillas vacías, ¿sí? Ya como que nos están apretando más, ¿sí? O ya hay cierta incomodidad, qué sé yo, ¿verdad? Y uno puede decir: y se me hace que ya me voy de aquí. O a lo mejor Dios ya me está poniendo en el corazón brincar de este lugar. Entonces, ¿dónde está la lealtad? Amén. No, hermanos, no es así. Entonces nosotros vamos a ver cosas, porque todos, pues, somos humanos. Obviamente hay de cosas a cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver detalles, ¿sí? En nuestras autoridades. Pero eso no puede condicionar mi lealtad si pretendo ser ayuda. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace, pues, el Señor con Habacuc? Lo enfoca en la visión. Tú mantente en la visión, ¿sí? Que no me creen, Señor, y me agüito, ni modo. Tampoco le creyeron a Jesús. Tú mantente en la visión, si no te desenfoques de ahí. Es que siento feo que se me estén yendo. Mejor les suavizo las cosas y les cambio el mensaje para que aguanten. Tú enfócate en la visión. Señor, es que están prosperando más otros que yo y que hablan puras tonterías. Sí, les va mejor. Tú enfócate en la visión. ¿Sí me está entendiendo? Y el diablo nos empieza a bombardear como pastores, ¿sí? Porque lo que quiere es sacarnos de ahí y empezar a decir: con que Dios te dijo.
¿sí? No, enfócate en la visión, enfócate en la visión. Y trabajemos en lo que Dios nos llamó a hacer en este Edén, ¿sí? Porque si nos salimos de eso, esto ya no va a ser un Edén, ¿sí? Y va a dejar de ser un deleite para Dios. Amén. Entonces ese es el punto, pues. Amén. Mientras Adán esté enfocado en la visión, independientemente de lo que vean la gente, ¿sí? Independientemente de lo que vea fuera de la iglesia, si él se enfoca en la visión, entonces Dios en su momento le empieza a levantar ayudas. Nosotros como ayudas, y esa es nuestra aspiración, ¿sí? Yo me tengo que enfocar en la lealtad, ¿sí? En la fidelidad. Amén. Para que en su momento Dios diga: eso, encárgaselo a aquella persona. A ver, Matías, a ver el otro, no me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Barsabás, ¿sí? Llámenlos, porque esos han estado leales desde siempre, ¿sí? Decía el domingo en la iglesia, ¿verdad? Una hermana que llegó, ya tiene sus años en el evangelio, pero yo sentí hablar con ella y yo le decía: ¿sabes qué? Es que quiero hacer una célula en su casa, porque ella vive para el rumbo donde está ahora la iglesia, y quiero que la gente de ahí se congregue en esa célula. Y le dije, y ya me empezó a explicar varias cosas, pero pues gracias a Dios dijo: sí, le entramos, para eso está la casa, y si necesita hospedar gente, ahí está la casa. Dije: órale pues. Entonces ya me dijo, ella me decía, a mí me preguntaron, la persona que lo invitó, ¿cómo se sintió en la iglesia? Porque ya tiene poquito. Dice: no, muy bien, ahí hay pura palabra, decía la hermana. Entonces dijo esto, que esto fue lo que me llegó. Dijo: cuando yo oí y me di cuenta que había palabra, dije: de aquí soy. Dije: eso es lo que tienen que hacer todos. Amén. O sea, es decir, yo creo a esa palabra, y por esa palabra yo ahí me quedo, ¿sí? Entonces somos leales al mensaje, ¿sí? Que se está impartiendo en ese lugar, porque nos está bendiciendo, nos está transformando. Pero cuando no es nuestra prioridad la palabra, hermanos, nos podemos ir, ¿sí? Cuando es un buen mensaje o una palabra que viene de Dios, ¿sí? Por eso la gente, no todos eran discípulos, porque no le creían al Señor. O sea, ellos querían panes, peces, milagros, no lo seguían por la palabra. Amén. Entonces cuando uno ve que alguien no nada más que habla, porque pues tú tratas de discernir su corazón, sí, decir: no, es sincera, no me está lavando el cerebro, o sea, realmente esta persona está aquí por el mensaje, ¿sí? Cuando uno ve eso, uno puede decir: esos son los discípulos, esos son los discípulos. Y esa va a ser una ayuda, ¿sí? Y fíjese la hermana, ¿verdad? A lo mejor no la voy a poder predicar, no sé si traiga algo de eso, pero inmediatamente, y ahí está mi casa, si necesitan hospedar a alguien. Y pues yo pensé en el arca, sí, dije: no, muchas gracias, hermano. Entonces, y aparte dijo: y ahí está mi casa para la célula que quiera hacer. Y eso es una ayuda. Amén. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, ¿por qué es una ayuda? Porque de aquí soy por esa palabra, sí, o sea, yo estoy creyendo al mensaje. Entonces decía ahí en la iglesia, y eso a mí me hizo sentir muy feliz, sí, porque hay gente que sí te cree. Amén. Y no te mide por cómo te ves, sí, o por cómo eres, sí, sino por la palabra. Amén. Eso es lo que nos lleva a ser leales. Entonces, ¿por qué usted está aquí en la iglesia? Piénselo en su corazón, no nos diga nada, ¿sí? ¿Por qué está sirviendo aquí? ¿Por qué quiere servir? ¿Sí? Entonces, si en su mente está: no, pues yo permanecí en estos años, sí, pues todos tienen años, ¿sí? Por la palabra que hay ahí, ¿sí? Por el mensaje que me está transformando. Bueno, usted va por buen camino. Pero es porque me tratan bonito, porque ahí almorzamos los domingos antes de la reunión, sí, porque termina la reunión y convivimos re bonito. Está bien, sí, pero ¿qué es exactamente, verdad? Si es por la palabra, usted va a permanecer, hermano. Va a haber cosas y usted va a decir: pues que yo de ahí no me puedo ir, porque ahí está mi bendición. Amén. Señor, es que ahí hay una visión tuya para mí, sí, independientemente de todo lo que se pueda ver. Bueno, ya, porque se me hace que me tardo mucho. Ay, van a ser las 9. Bueno, vamos a ponernos de pie, ¿sí? Entonces vamos a orar, pues. Entonces, mis hermanos, lealtad a la visión, lealtad de parte de nosotros como pastores, ¿sí? Señor, tú me dijiste que haga esto voy a hacer, y tú vas a decir un día: le haré ayuda idónea, ¿sí? Señor, nosotros como personas que estamos sentados, Señor, yo quiero ser leal para que un día tú puedas decir de mí: tú vas a hacer una ayuda en ese ministerio. Imagínense ser un Timoteo, ¿sí? O ser un Silas,
que aguantaba de todo, y Silas era un profeta, amén, y aguantaba las prisiones y los azotes. Silas aguanta, exactamente. Bueno, vamos a orar pues. Padre, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo te pido que cualquier situación que estén viviendo mis hermanos, tanto los pastores como, Señor, aquellos que son parte de la iglesia, Señor, cualquier lucha, cualquier dificultad, cualquier prueba, tentación, lo que sea que estén experimentando, Señor, ayúdalos a que nada nos desenfoque de la visión, Señor, nada. Bendito Dios, que no nos presentemos delante de ti diciendo: vengo a ver qué me dices tocante a mi queja, porque la respuesta va a ser: te estás desenfocando, pues estás renegando, te estás desenfocando, por eso te la vives sufriendo. Tienes que enfocarte en la visión. Aunque tarde la visión, espérala, porque sin duda vendrá. Tu trabajo es mantener a este huerto como un Edén. Tu trabajo es mantener a tu familia como un Edén. Tu trabajo es mantener a la iglesia como un plantío de Dios. Y eso se hace con mucha oración y con mucha palabra. Señor, en el nombre de Jesús, no te desenfoques o no permitas, Señor, que nos desenfoquemos, ni por circunstancias difíciles que vivamos, ni por estados de ánimo que pudiéramos tener. Que esas cosas no condicionen nuestra obediencia, nuestra lealtad. Que aprendamos a ser gente madura, que dejemos de ser niños, Señor, que condicionan nuestras emociones, condicionan nuestra obediencia, que sentimos bien y obedecemos en todo, que ya nos molestamos con los pastores y ya no queremos obedecer en nada. Gente niña, gente inmadura, Señor, y se entiende cuando tenemos poco tiempo. Claro que sí, es normal, Señor. El problema es cuando pasan los años y esa sigue siendo nuestra condición, Señor, que dependiendo de cómo me traten es la lealtad que yo tengo. Así no es esto, Señor. Bendito Dios. Podemos ver a un Elías, cómo trataba a Eliseo, Señor, hasta parecía que lo corría. Bendito Dios, cuando echó el manto sobre él, por pura obediencia lo hizo Elías. Señor, echa el manto sobre Eliseo y le dice a Eliseo: déjame enterrar a mis padres, algo así, y después te sigo. Y Elías dijo: haz lo que quieras, Señor. Pasan en diferentes ciudades y le dice: aquí te quedas porque yo tengo que ir, Dios me está mandando ir a tal lugar, tú aquí quédate, Eliseo. Y aparentemente, o en ese sentido que lo vemos, pareciera como si Elías estuviera despreciando a Eliseo, como que no quiero que me sigas. Pero lo estaba probando, Señor. Bendito Dios. Y Eliseo no condicionó su lealtad, Señor, al trato de Elías. No condicionó su fidelidad a las situaciones que ellos vivían o al temperamento de Elías, Señor. Bendito Dios. Él era un hombre leal, Señor, y por su lealtad, bendito Dios, recibió una doble porción. Qué tremendo privilegio, Señor. Bendito Dios. Y qué tremenda visión tuvo Eliseo, Señor. Qué entendimiento tan precioso. Gente que está madurando, Señor. Pero el que es niño, Señor, inmediatamente va a decir: pues si quiere, yo lo quiero ayudar, yo lo quiero acompañar, pero él hasta parece que me corre, Señor. Falta de entendimiento, Señor. Falta de crecimiento, Padre. Cuando condicionamos nuestra lealtad a nuestro estado anímico, Señor, a que me siento bien y por eso le soy fiel, Señor. Nosotros no nos divorciamos por cualquier roce que tenemos en nuestro matrimonio, Señor. Lo mismo es aquí, por cualquier deficiencia o Señor, situaciones por el temperamento de los pastores, de las autoridades, Señor. No por eso nos estamos cambiando de iglesia en todo el tiempo, Señor, porque vemos más allá del barro, Señor. Y el barro es carne, el barro es tierra, Señor. El barro es lo que traemos del mundo aún, o la condición terrenal que tenemos, Señor. Siempre habrá barro, Señor. Bendito Dios. Pero que por encima del barro podamos ver el tesoro, Señor. Y el hecho de que tú le hayas dado una visión a esta iglesia, y hay un tesoro metido en sus pastores, Señor.
el hecho de oír tantas promesas para esta iglesia, ya hay un tesoro ahí, Señor. Que tanto los pastores sepan guardarse y enfocarse en la visión por encima de las cosas que vivan, Señor, como nosotros o el pueblo que escucha, Señor, pueda enfocarse en fidelidad, para que un día puedas decir: ahora sí, le haré ayuda idónea a esos pastores. Ahora sí, les voy a levantar gente que pueda enseñar, que pueda ministrar, que pueda aconsejar. Ya no solamente prospectos o personas con un llamado. Ahora voy a hacer que ejerzan aquellos en las áreas en las cuales Dios los llamó. Ahora voy a hacer que venga gente con recursos materiales o económicos, porque a pesar de las dificultades en esa área, han permanecido leales a la visión. Señor, ahora sí les puedo confiar gente con economía para que les ayude en la visión. Bendito Dios, porque es la visión lo que atrae los recursos, no es al revés. Bendito Dios, si yo me desenfoco de la visión y me enfoco en los recursos, me voy a desviar. Yo me tengo que enfocar en la visión, porque es la visión lo que atrae, Señor, los recursos materiales y espirituales. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que nada los desenfoque de la visión, Señor, para que nada los desvíe, ni sus problemas que estén viviendo, ni las luchas que estén atravesando, Señor. Que mantengan este huerto como un Edén. Que a manera personal, bendito Dios, mantengamos nuestras familias como un huerto, Señor, como un deleite para Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y yo declaro tu bendición sobre esta casa. Puedo sentir tu gozo para con esta iglesia, Señor. Bendito Dios, tu amor, tu pasión por esta iglesia, Señor. Y yo puedo sentir esa alegría en ti, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Se siente a Dios muy emocionado. Y siento la voz de Dios que me dice: diles que los voy a levantar. Diles que los voy a bendecir, que se mantengan en la visión, que no se desenfoquen, que las luchas no es para que pierdan la visión, es para que se arraiguen más en ella. Que los padecimientos personales no es para que vivan sufriendo, es para que conozcan el gozo que trae fortaleza en medio de la dificultad. En el nombre de Jesús, tienen mi bendición, les dice Dios, el Todopoderoso. Tienen mi bendición, tienen mi bendición, tienen mi cobertura. En el nombre de Jesús, sus manos están extendidas hacia esta iglesia. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Dios te dice, Juan, mientras más te mantengas de rodillas en tu corazón delante de mí, más te voy a ir levantando. Te voy a ir dando más vidas con aspiraciones al ministerio, con sueños a servir el nombre del Señor, con deseos de crecer en la obra del ministerio. Mientras te mantengas de rodillas delante de mí, mientras siempre te mantengas reconociendo, Señor, todo acierto viene de ti, Señor. Cualquier desacierto fui yo, Señor, fue mi decisión, fue mi voluntad, pero todo acierto fue porque tú me hiciste entender, Señor, yo te necesito, yo no puedo hacer nada sin tu ayuda, y por eso es necesario el quebranto, para que el quebranto nos haga ver, Señor, que no es nuestra fuerza, que no es nuestra habilidad, que no es nuestra capacidad, su brazo poderoso que nos mantiene de pie, que nos abre caminos donde no los hay. En el nombre de Jesús, Dios te jura, Juan, y es un privilegio, Dios te jura que si te mantienes de rodillas en esa necesidad delante de Dios, Dios te va a traer gente que va a ser una ayuda para tu vida, para tu ministerio. En el nombre de Jesús, ustedes no tendrán falta en ningún bien, en ningún área. Tus padres, los pastores Alvarado, no tendrán necesidad en nada si se mantienen así de rodillas delante de Dios. Es necesario renovar la mente y empezar a ampliar la visión y ver más allá de aquello que con nuestro intelecto hemos visto. En el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios. Dios te bendice, Juan, y te añade fuerza en el nombre de Jesús. Fortaleza a tu espíritu, a tu alma. En el nombre de Jesús, Dios les bendice, hermano Lázaro, hermana Patti, les renueva las fuerzas en su cuerpo, en su organismo también y en su espíritu, para gloria de Dios. Nunca van a ser hechos a un lado. Nunca Dios los va a tener
como que ya váyanse hacia atrás, ustedes ya no están al frente. No, siempre Dios, siempre los va a considerar, siempre, en todo, en el nombre de Jesús. Y siempre van a ver el resultado de sus oraciones, porque ustedes han sido fieles a Dios en medio de muchas cosas que no entendían. Han sido leales en el servicio al Señor. Ustedes van a ver el resultado de lo que es ser fieles a Dios en todo, en el nombre de Jesús. Y lo han sido con gozo, han sido leales, felices, han sido leales a Dios sin renegar, han sido leales a Dios aunque muchas cosas no las entendían. ¿Por qué, Señor, nos pasa esto? Pero nunca renegaban, nunca decían: yo no sé por qué soy cristiano, yo no sé por qué me salí del mundo, sino al contrario: Señor, gracias. Todo eso Dios lo vio, y ustedes van a ver el resultado de lo que es ser leales a Dios. Dios siempre es galardonador de aquellos que le buscan, en el nombre de Jesús, Padre. Así los bendice el Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, Señor. Dios está tocando tu vientre, Alejandra, y se ve cómo lo está madurando, cómo está madurando tu matriz espiritual, que eres una madre espiritual para muchas vidas que van a ir creciendo, se van a ir desarrollando en el nombre de Jesús. La serpiente como que quiere entrar, quiere desenfocarte como lo hizo con Eva, pero no entrará en el nombre de Jesús, porque Dios, el diablo quiere que esa matriz no se desarrolle, porque los hijos vinieron después de ese pecado. Porque si nosotros oímos a la serpiente y nos desenfocamos de la visión, vamos a producir hijos de una forma incorrecta ante Dios. Pero si nosotros nos mantenemos en la visión, Dios nos va a dar hijos preciosos, gloriosos, para gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, Dios está madurando tu hombre espiritual para que se puedan dar a luz más vidas para gloria de Dios. En el nombre de Jesús, cada uno de los que estamos aquí, Dios nos bendice con su presencia, con su misericordia, Señor. A pesar de muchas cosas que han vivido mis hermanos, ellos están aquí, Señor. Bendito Dios, porque quieren ser leales a ti, Señor. Lucharemos, Padre, contra los sentimientos, contra las emociones que pudieran venir a atacarnos, Señor, para empezar a dudar de la visión de esta iglesia. Lucharemos contra aquellos sentimientos, Señor, que nos quieren sacar, Señor, o desenfocar del propósito por el cual nos trajiste a esta iglesia. Porque cada uno de los que están aquí, Dios los trajo para formarlos. Dios los trajo para formarlos y capacitarlos, para restaurarlos. No nos vamos a desenfocar de eso. Dios no nos trajo a estar viendo errores. Dios no nos trajo a estar señalando lo que para mí no está bien, lo que a mi criterio no debe de ser. Dios me trajo a crecer. Dios me trajo a ser restaurado. Dios me trajo a madurarme. Dios me trajo porque tengo un llamado, y en esta iglesia es un vientre que va a producir ministros, va a producir llamados para Dios. Si me desenfoco de eso como oveja, el diablo me va a desviar. Pero si me enfoco, Señor, yo no vine a ver chismes, yo no vine a ver si me tratan bien o me tratan mal, yo no vine a ver qué tanta atención me ponen. Yo vine a crecer, Señor. Yo vine porque yo necesito ser restaurado. Tú me trajiste a Pan de Vida para restaurarme, para capacitarme, para, Señor, formarme. Bendito Dios. Y ese es mi enfoque, Señor. Y yo sé que lo harás por tu palabra. No me quiero salir de eso, Señor. Independientemente de que escuche voces, de que puedan quejarse, independientemente de mi estado anímico, Señor, yo no me voy a desviar del enfoque principal. Dios me trajo a Pan de Vida para ser restaurado, para ser formado, para ser capacitado. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Bendito Dios, bendigo Pan de Vida, y yo profetizo que se acentúa la unción en la alabanza en el nombre de Jesús, que se hace más fuerte el manto que tienen en el área de la alabanza. Y yo declaro que crece también, Señor, la unción de enseñanza, Señor, para que todo lo que ellos hablen, Señor, encuentren un fundamento en tu palabra, Señor, y seamos todavía más edificados en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendito Dios. Amén.
Den un aplauso a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.